este trabajo vamos a hacer el alambrado de dos circuitos, uno de polarización fija y otro de polarización estabilizada en el emisor. Para ambos casos hicimos un análisis teórico previo, obteniendo valores de voltaje y de corriente esperados al medir, y para ambos casos utilizamos un transistor 2N2222NPN. Este es un circuito de polarización fija, ya que el emisor se conecta directamente a tierra. Esta es la beta que medimos y también los voltajes y corrientes que calculamos. El transistor que ocupamos fue un 2N2222 y las resistencias que consideramos para el cálculo teórico fueron 500 kiloohms para la resistencia de base y 1 kiloohm para la resistencia del colector. Sin embargo, la resistencia de base que ocupamos en el circuito real no es la misma que en el circuito teórico, ya que no es un valor comercial. Y el voltaje de alimentación para este circuito también fue de 12 volts. A diferencia del circuito anterior, este es un circuito de polarización estabilizada en emisor, debido a que se conecta una resistencia en serie con el emisor del transistor, en este caso una resistencia de 2000 ohms. Como se mencionó anteriormente, este no es un valor comercial de 500 kiloohms, así que se usa un valor de 470 kiloohms en serie con uno de 27 kiloohms para recrear un valor muy cercano. Al igual, en la de 2 kiloohms no hay un valor exacto, así que se utiliza una de 2.2 kiloohms. Y en el siguiente video veremos cómo son muy semejantes los valores y esto no afecta tanto a lo calculado. Bueno, para realizar la medición experimental se utiliza un multímetro, una batería de 12 volts a 2 amperes, un transistor BJT-NPN2N2222A y 3 resistores. Ahora procedemos a medir los voltajes de la base colector-emisor del circuito de polarización fija. El primero que voy a medir va a ser el del colector, que vemos que es de 5.7 volts contra el valor teórico de 6.17. Ahora el de la base, que vemos aquí que es de 0.6 volts cuando el valor que usamos para los cálculos teóricos fue de 0.7 volts. Y por último, el del voltaje del emisor, que es 0 volts porque está conectado directamente a tierra. Ahora vamos a medir las corrientes del circuito de polarización fija. Vamos a comenzar por la corriente de base. Y en este caso medimos 0.02 miliamperes, que son aproximadamente 20 microamperes, en comparación con los 22.6 microamperes teóricos. Tú me dices sí. Ahora vamos a medir la corriente del colector para el circuito de polarización fija. Y tenemos 5.9 miliamperes aproximadamente en comparación con 5.85 miliamperes teóricos. A diferencia del circuito anterior, este es un circuito de polarización estabilizada en emisor, debido a que se conecta una resistencia en serie con el emisor del transistor, en este caso una resistencia de 2000 ohms. Como se mencionó anteriormente, este no es un valor comercial de 500 kiloohms, así que se usa un valor de 470 kiloohms en serie con uno de 27 kiloohms para recrear un valor muy cercano. Al igual, en la de 2 kiloohms no hay un valor exacto, así que se utiliza una de 2.2 kiloohms y en el siguiente video veremos cómo son muy semejantes los valores y esto no afecta tanto a lo calculado. Bueno, para realizar la medición experimental se utiliza un multímetro, una batería de 12 volts a 2 amperes, un transistor BJT-NPN2N2222A y 3 resistores. Ahora procedemos a medir los voltajes de la base colector-emisor del circuito de polarización fija. El primero que voy a medir va a ser el del colector, que vemos que es de 5.7 volts contra el valor teórico de 6.17. Ahora el de la base, que vemos aquí que es de 0.6 volts cuando el valor que usamos para los cálculos teóricos fue de 0.7 volts. Y por último, el del voltaje del emisor, que es 0 volts porque está conectado directamente a tierra. Ahora vamos a medir las corrientes del circuito de polarización fija. Vamos a comenzar por la corriente de base. Y en este caso medimos 0.02 miliamperes, que son aproximadamente 20 microamperes en comparación con los 22.6 microamperes teóricos.
Tú me dices sí. Sí lo... Ahora vamos a medir la corriente del colector para el circuito de polarización fija. Y tenemos 5.9 miliamperes aproximadamente en comparación con 5.85 miliamperes teóricos. Medir los voltajes del circuito de polarización estabilizada en el emisor. El primero que vamos a medir ahora es el colector. Podemos ver que son 9 volts comparado con los 9.13 del cálculo teórico. Ahora de la base vemos que son 6.3 más o menos, 6.2, 6.3 comparado a los 6.44 volts teóricos. Y por último el emisor, vemos que tenemos 5.9 comparado a los 5.74 volts. Eso se debe a que la resistencia que ocupamos para el emisor es un poco diferente a la teórica. Vamos a medir las corrientes del circuito estabilizado en el emisor. Aquí la corriente del colector es de 2.5 miliamperes, cuando el valor teórico es de 2.87 miliamperes. Ya. Ahora por último vamos a medir la corriente de la base, que en este caso es de 0.008 o 0.009 miliamperes, que se acerca bastante a los 11 microamperes que teníamos calculados de manera teórica. Podemos ver que los valores teóricos y los valores prácticos no fueron exactamente los mismos. Esto se debe a varios factores. Los primeros fueron que las resistencias no dan de los valores exactos, ya que no siempre se cuentan con esos valores, no los podemos encontrar en teorías físicas. Otros factores fueron la corriente que se pudo disipar por calor en las resistencias, más como los cables pudieron absorber un poco de esto. Complementando lo que menciona Alejandro, hay que considerar también que las resistencias tienen valores de tolerancia, cierto porcentaje. En este caso estamos hablando de más menos 10 o más menos 20, depende de la resistencia. Y de igual forma, en los videos no se menciona la corriente del emisor. Esto es debido a que la corriente del emisor siempre es igual a la corriente del colector. Esto para ambos casos, por eso en ambos casos no se menciona la corriente del emisor. De igual forma podemos notar que la corriente de la base va a ser la corriente del emisor dividida por la amplificación que tiene el transistor. Igual, eso no lo ponemos de este lado, sin embargo, por eso es que se pueden esperar valores amplificados en el emisor con respecto a la base.